Bueno, está ya con nosotros Pepe Villarino. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el representante de Unión Sindical Obrera de Uso de la Federación de Empleados Públicos, precisamente allá en Andalucía. Sí, en Andalucía. Usted tiene información, porque usted de hecho es funcionario en la Administración de Andalucía. Usted tiene información muy directa de qué ha ocurrido con este caso, el caso denominado ya de forma más amplia Fondo de Reptiles. Afecta a 647 millones de euros, se han concedido prejubilaciones, está con una intermediación de UGT, aparecen personas muy destacadas de ese sindicato, como el señor Juan Lanzas, aparece su mujer, aparecen exgobernadores, aparecen exalcaldes, aparece un exconcejal, la cosa empieza a crecer. ¿Ante qué estamos, Pepe? Pues estamos ante una cosa incalculable. Se está hablando de cerca de 700 millones de euros. Se trata de la tramitación de los ERES y se está viendo verdaderamente, nosotros ya hemos visto ya algún caso que no es similar posiblemente al que estamos tratando ahora mismo, pero que sí demuestra en parte el grado de falta de control que puede haber en el caso de los ERES. Por lo que usted sabe, porque se ha hablado de que había un informe de la intervención que le alertó al propio Griñán, entonces consejero de Economía, esto ha durado una década, ahora directamente presidente de la Junta, le alertó de la situación, de lo que estaba ocurriendo. Para usted y con el conocimiento que usted tiene, ¿los responsables de esto son el entonces consejero de Economía, o por lo menos de no haberlo controlado, o de haber hecho la vista gorda, o incluso haberlo impulsado? Y el entonces presidente de la Junta, el señor Chávez, ahora vicepresidente de España. Desde luego que son los máximos responsables, ¿no? ¿Sabes? En efecto, tanto la de ellos como puede ser la Inspección de Trabajo, que no ha controlado en ningún momento, o puede ser también la Delegación de Empleo, que tampoco ha controlado. Pero que también dependía de ellos, claro. Dependía de ellos directamente. Lógicamente son puestos que dependen de ellos. ¿De cuántas personas creen ustedes, usted por la información que tiene, que podríamos estar hablando? Porque de momento se ha hablado de un listado de 37, 39 personas enchufadas directamente en esos seres para que cobrasen. ¿Cuál podría ser la cifra y la magnitud de la que hablamos? Yo creo que es incalculable, ¿eh? No tenemos... ¿Incalculable? Calculable, sí. O sea, podemos estar hablando de la gran maquinaria de colocación de exaltos cargos socialistas y sindicalistas. Se habla incluso de que esto podía dejar atrás, muy por debajo, el caso Malaya, se hablaba, ¿no? Es un comentario que se habla y cierto es porque por la envergadura de lo que se está descubriendo puede superarlo con creces. Pero discúlpeme, ¿cuál es la envergadura de lo que se está descubriendo? Porque usted habla de 700 millones de euros. 700 millones de euros, sí, los que tenía ese fondo para esos expedientes de regulación de empleo. Pero es que estamos hablando de 25.000 prejubilados. Es decir, de 25.000 prejubilados estamos hablando, al menos por el momento, luego habrá más, que sí, quizás tenga usted razón, y que quizás sea un número incalculable. Pero yo me remito a lo que hoy sabemos. Y lo que hoy sabemos que son 39 de 25.000 prejubilados en Andalucía. Es decir, el 0,6%. No digamos que son 700 millones de euros y menos digamos que es el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia, porque no estamos hablando, puntualicemos, de 700 millones de euros, sino de 39 personas de un fondo de 700 millones de euros. Pero tú sabes lo que significa la expresión fondo de reptiles, que es la que utilizó el primer término el denunciante. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes a quién se refiere? ¿Tú sabes de dónde viene? ¿A qué remite? Remite a la opacidad. ¿Sabes lo que significa opacidad? A periodistas. ¿Tú para qué pones dinero en un sitio opaco? ¿Porque quieres control y transparencia o porque quieres hacer algo que pueda distraer el propio dinero? Tienes razón en una cosa, la expresión fondo de reptiles, que por cierto... ¿Remite a la opacidad o a la transparencia? ¿Remite a la democracia o a comportamientos irregulares? En el pago a periodistas en el siglo XIX. No, esto no es Bismarck, estamos hablando de Griñán y de Chávez. Fondo de reptiles, sí, se refiere a eso. Yo te estoy diciendo cuáles son los hechos. Y los hechos son que de 25.000 personas que se cogieron a esos expedientes de regulación de empleo, hay 39, de los cuales 4 son miembros del Partido Socialista. Y por supuesto que hay que exigir, miembros de carné del Partido Socialista. Los hechos probados al 100%. Que hay que exigir, investigar, porque no se puede permitir corrupción alguna, no se puede permitir corrupción alguna, pero vayamos a los hechos y no digamos que es el mayor caso de corrupción cuando estamos hablando de 39 de 25.000 personas. Una cosa, lo digo porque tampoco podemos dar datos. Solo en Minas de Río Tinto había 400 personas teóricamente trabajando cuando se había cerrado en el año 87. Entonces, decir que esto afecta a 39 personas es una fantasía. Esas son las personas a las que de momento se ha tabulado. A las que de momento, te digo que saldrán más, pero de momento son 39 de 25.000. Y seamos serios, 39 de 25.000. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, o sea, no se pueden venir aquí diciendo cifras falsas o con los deberes sin hacer. El dinero son 700 millones. No sabemos cuántos de esos millones han ido a prejubilaciones falsas, no lo sabemos. Conocemos 39. No significa que sean 39, Roberto. Conocemos 39. No significa que haya más. Roberto, por Dios, es una cosa...
Lo que conocemos 39 porque hasta el momento solo se ha mirado Mercasevilla. Es la única empresa pública que se ha mirado. Hay que mirar todas las demás en las que ha habido prejubilaciones, con lo cual en Mercasevilla hay 39. Y lo que es más grave es que cualitativamente sí es el caso más grave de la democracia, porque se ha utilizado el dinero del paro, el dinero del desempleo, es decir, el mismo partido. Todos sabemos cuál es el... No, es que es muy grave, Pedro. Todos sabemos cuál es el caso más grave de corrupción de la democracia. Todos lo sabemos. ¿Puedo acabar? La guerra de Irak. ¿Puedo acabar? Adelante y luego Roberto Centeno, por favor. El mismo partido que dice que no hay dinero y que recorta pensiones, el mismo partido que recorta prestaciones, acaba de quitar los 420, ese mismo partido para su gente saca dinero vía irregular para darles unas prejubilaciones que no tiene nadie, porque casualmente la gente del PSOE que se ha prejubilado en Mercasevilla se ha llevado mucha más pasta que la gente que se ha prejubilado legalmente. Vamos a ver. Pero lo demuestras eso. Roberto, ¿Me dejas hablar? Venga, vamos a ver. Para centrar un poco el tema. Lo que se está juzgando y lo que dice la juez Mercedes Aldaya, lo que se ha hecho aquí es utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo. Bien, hasta ahí, claro. Y lo que dice esta señora, que presuntamente se ha producido prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Sí. Todo en él. Muy bien, de acuerdo. Y ahora te digo, estamos hablando de Mercasevilla. En Mercasevilla había varias personas que no hayan pisado Mercasevilla en su vida. Sí. Y todos ellos socialistas, casualmente. Y te digo otra cosa. Hay 300, y de UGT, hay 350 empresas públicas en Andalucía. Es donde más empresas públicas hay. La mayor. Pues entonces, estás negando la mayor. Estás minimizando un problema de prevaricación. Roberto, por favor, no sé qué te hace pensar, Roberto, que tienes derecho a hablar cada vez que te da la gana, pero no tienes derecho a hablar cada vez que te da la gana. Roberto, por favor. Roberto Centeno, adelante. Vamos a ver. Te estoy diciendo que hay 350 empresas públicas que hayan funcionado como les ha dado la santísima gana. Andalucía es, y usted me corrige, tiene 600.000 empleados públicos. Ahora pretenden hacer algo así como 30 o 35.000 empleados públicos del Partido Socialista, que los han nombrado a dedo, no de libre designación, a dedo, al dedazo, y los pretenden hacer funcionarios sin ningún tipo de oposición ni sin ningún tipo de nada. Y bueno, y esta es una comunidad que tiene casi un 30% de paro. Oye, entonces, ¿cómo se hace el que esto se estén malversando de esta manera los caudales públicos y, como dice la juez, pues con unas acusaciones que son gordísimas, me parece que lo que tú estás diciendo de hablar de 30 y tantas personas es trivializar el asunto y pretender decir que aquí no pasa nada. Aparte es que es mentira. Porque si tú... En Minas de Río Tinto, solamente la empresa Minas de Río Tinto, que es una empresa que cerró en el año 1987 y que dijeron que seguía abierta hasta 2001, 14 años funcionando en falso, solamente hay casi 500.000 de trabajadores. Estos trabajadores figuraban como picadores, figuraban como perforadores, figuraban como conductores de carretilla. Estos trabajadores teóricamente tenían las manos llenas de callos y los pulmones al borde de la silicosis. ¿Y sabes dónde estaban? Navegando por Internet. Estaban en la oficina. Estaban tomando el aire. ¿Por qué no están imputados junto a esos otros 39? Y estaban en una acción fraudulenta. Esto es lo que estaba pasando. Y se está investigando. La policía está diciendo ahora mismo... La policía está diciendo que le faltan medios. Y entérate, tú que niegas, Roberto, tú que niegas la utilización por parte de Rubalcaba de los aparatos del Estado, entérate de qué ha hecho la Fiscalía Anticorrupción con 3 trajes y de lo que está haciendo con 700 millones de euros. Entérate, no estamos hablando de los trajes. De los trajes yo no estoy hablando. Estamos hablando de Mercasevilla. Se ve que tiene demasiado trabajo con los trajes. Yo no he Dejadme que le dé la palabra a Pepe, que lo conoce perfectamente desde dentro. Adelante, por favor. No, yo quería hacer una aclaración con respecto a cómo se puede legalizar 30 y tantos mil empleos, porque estamos hablando de 36.000 empleos, pero posiblemente esto es una primera fase, como bien recoge el decreto, y se va a llegar muchísimo más allá. Bueno, pues eso es muy sencillo. Después de 25 años creando una administración paralela, es tan sencillo como sacar un decreto por el cual se crean unas agencias y esas empresas de la administración paralela se unifican con los empleados que provienen de la Junta de Andalucía, empleados y funcionarios. Y se les da, según recoge el decreto, la condición de empleados públicos a todos, tanto los que provienen de la empresa privada como los que provienen de la empresa, de la administración. Eso es por lo que estamos movilizados nosotros actualmente en Sevilla,
por lo que estamos luchando desde la creación del decreto, allá por julio, este decreto que se sacó con autoridad alevosía en verano para evitar cualquier tipo de movilización y que no pudo ser. Es decir, Pepe, que por si tenían poco, con 700 millones de euros para repartirlos en prejubilaciones, ahora están buscando directamente la colocación durante la vida laboral. Exactamente. Lo que se está tratando es, digamos, de legalizar esa administración paralela que habían creado. ¿De cuánta gente podemos estar hablando ahí? Podríamos llegar a 100.000, quizás. ¿A 100.000 personas? A 100.000 personas que se están intentando colocar. Esto es una primera 100.000. fase de la creación de la administración, vamos, de la legalización de la administración paralela. Si es la primera fase, estamos hablando de cerca de 36.000 personas, lo que sería en esta primera fase, en este decreto que se está debatiendo ahora mismo, que se aprobó por ley hace 2 días, podríamos llegar muchísimo más allá y seguramente podríamos llegar a 100.000 personas. Es decir, que mientras que se le están recortando pensiones, mientras se están recortando subsidios por desempleo, mientras, como hoy ocurría, se les está diciendo a los parados que tienen que hacer un itinerario que es el que marque la Administración, porque si no se les retiran las prestaciones por desempleo, se está colocando por la puerta trasera en Andalucía a 100.000 personas que no tienen plaza para estar ahí. Digo yo 100.000 personas, tenemos que calcular. Porque no van a sufrir ningún examen ni ningún tipo de nada, porque eso, como todo el mundo sabe, es absolutamente fascista y antidemocrático, el tener que hacer oposiciones. A mí me parece, además, de verdad, que esto es una cosa más. Es que lo de Andalucía es que cuando no sale una cosa sale la otra. Y realmente la gravedad de esto del fondo de reptiles yo creo que es precisamente el que se esté utilizando el dinero de los parados, que en Andalucía hay un 30% de paro, es una región desgraciadamente muy castigada, y es todavía más inmoral que el dinero de los parados se destine a pagar las prejubilaciones ilegales y falsas de personas del Partido Socialista y de amigos del Partido Socialista. Y si, como tú dices, Roberto, aquí no hay nada y es todo una pura exageración, ¿por qué se ha negado entonces el señor Griñán a crear una comisión de investigación si no tienen nada que ocultar? Porque no solo se ha negado a crear... Bueno, pues no lo ha hecho. Pero no solo se ha negado a crear una comisión de investigación, Pedro, es que se le lleva pidiendo... ¿cómo lo ha calificado la juez? Déjame un momento, Roberto. Un momentito, déjame terminar, por favor. Se le está negando la información que está pidiendo el Parlamento andaluz. Había unos informes de la intervención desde el año 2005 que ya le estaban diciendo al señor Griñán, que entonces era consejero de Hacienda, que no se podían dar las transferencias para subvenciones a empresas en crisis de esa manera. Y tú sabes primero, Griñán no hizo caso, Roberto, y no solo no hace caso de los... Déjame terminar. No solo, que ya acabo, no solo no hace caso de los informes de la intervención, sino que encima, cuando se le piden esos informes, se niega a darlos al Parlamento. Por tanto, yo creo que aquí, de verdad, ya está bien de mirar para otro lado, que asuma la responsabilidad de una vez. Que es que en la parte esa yo no estoy negando. Albert, adelante. Hombre, gracias por la parte que me toca. Hombre, es que no te toca siempre, Roberto. Me estaba mirando, me estaba contestando. Te estaba mirando la camisa tan bonita que lleva. Te estaba mirando la camisa tan bonita que lleva. Albert, adelante, por favor. Aquí hay 2 temas, uno de fondo y otro concreto. A mí me sorprende